Capítulo 8. Lo imposible. El ataque ocurrió un miércoles por la noche. Lisa había tenido un turno de 12 horas que terminó a las 10, la reunión con Jisoo había ido bien, la hermana mayor de Jenny era inteligente y valiente y, cuando Lisa le presentó la información de forma cuidadosa pero directa, no se quebró sino que se endureció en la forma en que se endurecen las personas que han decidido que el duelo puede esperar porque primero hay que proteger lo que queda. Jisoo había tomado los documentos. Había hecho 3 llamadas desde el pasillo del hospital, y al final le había dicho a Lisa, con una calma que se parecía mucho a la de su hermana. Ella está bien, donde sea que esté, está bien. Lisa había dudado solo un segundo. Sí, está bien. No era una mentira. Eran las 10:20 cuando Lisa salió al estacionamiento. Llevaba el abrigo desabrochado porque había olvidado cerrarlo y el bolso cruzado al hombro y la mente en algún lugar entre el informe que tenía que completar antes del jueves y una conversación de hace 2 noches que seguía apareciendo en espacios inesperados de su pensamiento. Jenny estaba a su lado, como siempre, a la distancia de un paso, siguiéndola con ese modo suyo que era simultáneamente discreto y completamente presente. El estacionamiento estaba a 180 metros de la entrada principal del hospital, dentro del límite. Jenny había verificado la distancia. Había llegado a la mitad del estacionamiento cuando un hombre salió de entre 2 coches aparcados. No era un paciente, no era personal del hospital, era un hombre de complexión ancha, con las manos en los bolsillos de una chaqueta oscura, y se movía con esa economía de movimientos de alguien que sabe exactamente lo que va a hacer y ha decidido hacerlo. Lisa lo vio tarde, apenas tuvo tiempo de retroceder un paso antes de que el hombre se interpusiera en su camino. Doctora Manoval. No era una pregunta. Lisa evaluó la situación en menos de un segundo con la rapidez de una mente entrenada para emergencias, hombre mayor, 20 kilos más que ella, posición de bloqueo, ningún testigo visible en el estacionamiento. El hospital estaba a 180 metros, su teléfono estaba en el bolso. Apártese, dijo Lisa, con una voz que no tenía miedo pero sabía que debía tenerlo. Solo un momento de su tiempo. Jenny, que había estado a un paso de Lisa cuando el hombre apareció, comprendió en ese mismo segundo. Comprendió antes incluso de que el hombre abriera la boca, la postura, la posición, el hecho de que supiera el nombre de Lisa. El pánico fue instantáneo y total. No lo había sentido así desde la explosión, no lo había sentido así, quizás, nunca, este tipo específico de terror que no es por uno mismo sino por otra persona, Jenny Kim, que había construido toda su vida adulta alrededor del principio de que el miedo es información pero nunca parálisis, no pudo pensar con claridad durante los primeros 2 segundos. Intentó interponerse. Caminó hacia el hombre con toda la intención de bloquearlo, de impedir lo que sea que viniera después. Sus manos llegaron a su pecho. Lo atravesaron. No. Fue un sonido que salió de ella como nunca había salido nada antes, sin cálculo, sin control, sin ninguna de las capas que normalmente interponía entre lo que sentía y lo que mostraba. No, no, no. El hombre empujó a Lisa, Lisa tropezó contra el coche aparcado detrás de ella, se golpeó el codo, y cayó a medias sobre el capó, el bolso cayó al suelo. Jenny miró a Lisa en el suelo, miró al hombre dando un paso hacia ella. Y sintió algo. No era rabia, aunque había rabia, no era miedo, aunque había miedo, era algo más primitivo que ambos, una urgencia que venía de un lugar que no tenía nombre en ningún mapa de sí misma que hubiera dibujado hasta ahora, una certeza absoluta, sin lógica y sin argumento, de que esto no iba a ocurrir. Que no. La marca en su muñeca ardió. No metafóricamente, ardió con un calor real, agudo, que trepó por su brazo como electricidad, y algo en Jenny respondió a ese ardor no con dolor sino con una apertura, como si una compuerta que había estado cerrada empujara desde adentro. Empujó. No hacia el hombre, hacia todo, hacia el aire, hacia el espacio, hacia esa realidad que últimamente había estado tratándola como excepción y no como regla, empujó con todo lo que tenía, que era considerablemente más de lo que había tenido hace 7 días, y el mundo respondió. El coche aparcado junto al hombre saltó su alarma con un sonido que cortó el aire como una sirena, luego el de al lado, luego el de al lado, en cadena, como dominó. 5 coches en el estacionamiento activaron sus alarmas al mismo tiempo. Las luces del estacionamiento parpadearon. 2, 3, se apagaron de golpe y volvieron con una intensidad diferente. El hombre se detuvo, miró alrededor con los ojos muy abiertos. Desde la entrada del hospital, un guardia de seguridad que había salido a revisar el ruido gritó algo hacia el estacionamiento.
El hombre se fue, rápido, sin correr, con el paso controlado de quien sabe que correr llama más la atención, desapareció entre los coches y por la salida lateral antes de que el guardia llegara. Lisa estaba en el suelo, apoyada en el lateral del coche, con el codo sostenido contra el pecho y los ojos recorriendo el estacionamiento. Luego miraron hacia arriba. Jenny estaba a 3 metros del suelo, de rodillas sobre el vacío, con los brazos extendidos hacia adelante y la marca en el brazo brillando como una brasa en la oscuridad. El brillo empezó a apagarse despacio mientras el ardor se convertía en algo más parecido al agotamiento, el tipo de agotamiento que no es físico pero que vacía de la misma manera. Bajó, no flotó, bajó despacio, como alguien que no tiene energía para hacer nada con elegancia. Lisa se puso de pie, se limpió el polvo del abrigo, miró el codo, raspado pero no grave, y luego volvió a mirar a Jenny. «¿Fuiste tú?», dijo. «Sí». «¿Cómo?» «No lo sé». Lisa la miró durante un momento, luego, sin decir nada más, recogió el bolso del suelo y empezó a caminar hacia el hospital. Jenny la siguió. La azotea del hospital era accesible por una escalera de servicio que Lisa conocía porque había subido a ella más de una vez en momentos que requería 5 minutos de cielo abierto antes de poder volver a entrar. Subió las escaleras, Jenny la siguió, el guardia ya había vuelto a su puesto. Arriba, Seúl se extendía en todas direcciones con esa indiferencia luminosa de las ciudades grandes que no saben ni les importa lo que pasa en sus márgenes. El frío era considerable. Lisa se abrochó el abrigo, esta vez todos los botones, en el ojal correcto, y se sentó en el borde de la pared baja que delimitaba el perímetro de la azotea. Jenny se sentó a su lado. No en el borde de la pared, en el borde del aire junto a la pared, con los pies colgando sobre los 20 pisos de vacío con la indiferencia de alguien a quien la gravedad ya no le aplica de la misma forma. Estuvieron calladas durante un rato, Seúl parpadeaba debajo de ellas. «La marca», dijo Lisa finalmente. Jenny levantó la muñeca, en la oscuridad, la espiral era visible como una línea más oscura en la piel, había crecido. Notablemente, el esfuerzo de hace 20 minutos había acelerado algo. «Sí», dijo Jenny. «¿Cuánto tiempo?» «Menos del que tenía esta mañana». Lisa miró la marca, luego miró a Jenny, a esta distancia, en la oscuridad de la azotea con las luces de la ciudad como fondo, veía cosas en la cara de Jenny que las conversaciones en interiores no mostraban con tanta claridad, la forma exacta de su expresión cuando estaba siendo honesta sin ninguna capa encima. El ángulo en que su compostura habitual se ablandaba. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Lisa. Jenny no respondió de inmediato. «¿Tienes alguna duda sobre por qué?» «No». Lisa mantuvo la mirada. «Pero quiero escucharte decirlo». Jenny miró hacia Seúl. Las luces, los edificios, la columna de humo que ya no existía pero que ella podía imaginar exactamente dónde había estado. «No podía dejarte», dijo, y luego, porque eso era verdad pero no era todo, no quería dejarte. Lisa no respondió de inmediato, miró sus manos sobre la pared. El codo raspado, que seguía latiendo levemente. «Yo no quiero que te vayas», dijo finalmente, con la voz de alguien que ha decidido decir algo que no va a poder desdecir. «No sé qué significa eso dado que toda esta situación es imposible, pero es la verdad». Jenny la miró, por primera vez en mucho tiempo, no analizó lo que veía, solo lo recibió. «Para mí también es nueva», dijo. «La verdad de no querer irme», una pausa. «He pasado mi vida entera en el siguiente objetivo, el siguiente contrato, el siguiente mercado, la siguiente meta. Nunca me detuve en ningún lugar el tiempo suficiente para querer quedarme». Sus ojos no soltaron los de Lisa. «Ahora me encuentro muerta, o casi muerta, ya establecimos que es diferente, queriendo quedarme en el tejado de un hospital en enero con una cirujana que me trata como a un fenómeno médico». «No te trato como a un fenómeno médico». «Un poco sí». Al principio, los labios de Lisa se movieron en algo que no era exactamente una sonrisa pero se le acercaba. «Ya no». Jenny extendió la mano, lentamente, sin calcular, sus dedos rozaron los de Lisa sobre la pared, tangibles, presentes, imposibles y completamente reales, y se quedaron ahí. Las manos de las dos, en el borde de la azotea, en el borde de dos mundos. «Entonces quédate», dijo Lisa, en voz muy baja. «Encuentra la manera de quedarte». Jenny no respondió, pero tampoco apartó la mano. Debajo de ellas, Seúl brillaba sin saberlo.
El cielo encima era negro y limpio y más grande que cualquier cosa que ninguna de las dos hubiera intentado construir. Capítulo 9. La puerta. Las pruebas llegaron a manos de la fiscalía el viernes por la mañana. Jisoo Kim era, Jenny lo confirmó con una mezcla de orgullo y algo que se parecía mucho a la gratitud tardía, exactamente tan capaz como siempre había sido. En 48 horas, usando los documentos que Lisa le había entregado y contactos propios que Jenny no había sabido que Jisoo tenía, su hermana mayor había construido un puente entre la información y las personas correctas para recibirla. El abogado de familia de los Kim, un hombre de 60 años que llevaba trabajando con la familia desde antes de que Jenny naciera, había convocado una reunión de emergencia con el fiscal especializado en crimen económico que le había recomendado la ex compañera de residencia de Lisa. Kang Seo-hun fue detenido para interrogatorio el sábado al mediodía. Jenny estaba en el pasillo de UCI cuando la notificación llegó al teléfono de Lisa, quien la leyó y luego buscó a Jenny con la mirada y le mostró la pantalla sin decir nada. Jenny leyó el mensaje. No sintió lo que esperaba sentir, esperaba alivio o satisfacción o alguna versión de la sensación que tenía cuando cerraba una negociación difícil. Lo que sintió fue más parecido a un vacío tranquilo, la ausencia de una amenaza que no se convierte automáticamente en la presencia de algo mejor. ¿Estás bien?, preguntó Lisa. Sí. Una pausa. No es suficiente, todavía, pero es un comienzo. El proceso va a ser largo. Lo sé. Jenny bajó la vista hacia su muñeca, la marca había llegado al punto interior del codo, pero ya no depende solo de mí. Lisa siguió su mirada hacia la marca, no dijo nada, pero algo en su expresión cambió, un ajuste mínimo, el tipo que ocurre cuando alguien está procesando algo que preferiría no procesar. Esa noche ocurrió lo que ninguna había anticipado. Lisa estaba sola en el pasillo del tercer piso cuando apareció la figura. Jenny la vio al mismo tiempo, una mujer al fondo del corredor, completamente inmóvil, que no pertenecía al hospital de ninguna manera que Lisa o Jenny pudieran definir, no era paciente ni personal ni visita, era antigua, en el sentido en que algunas presencias son antiguas independientemente de su apariencia física, como si hubiera existido antes de que el edificio se construyera alrededor de ella. Vestía de blanco, tenía el cabello recogido y los ojos del color de algo que no tiene color específico pero que ambas reconocieron de forma instintiva como otro. Lisa la veía, lo cual era, Jenny comprendió de inmediato, significativo, Lisa solo había visto a Jenny. Que viera esto era diferente. La figura miró directamente a Jenny. Y habló. El idioma no era coreano ni tailandés ni ninguna lengua que Jenny pudiera identificar conscientemente, pero lo entendió con una claridad que era más profunda que el entendimiento lingüístico, era el tipo de comprensión que viene antes del lenguaje. Tienes una elección. Jenny no se movió. Cruzar ahora, o fundirte. ¿Qué dice?, preguntó Lisa, en voz baja, porque claramente veía la figura pero no la escuchaba. Me da una elección. La voz de Jenny era tranquila, esa calma que no es ausencia de emoción sino su forma más concentrada. Cruzar ahora. O fundirme con mi cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? Jenny lo preguntó, sin palabras, pero la figura respondió como si las hubiera escuchado. Cruzar, paz, completud, sin retorno. Fundirse, vuelta al cuerpo, pero el tránsito borra lo que viviste aquí, y aquí la figura hizo un gesto que abarcaba el pasillo, el hospital, todo, puede no acompañarte. Puedo perder la memoria, dijo Jenny. ¿De qué? De todo esto, una pausa. De ti. El silencio que siguió fue del tipo que solo existe cuando las palabras han dicho exactamente lo que necesitaban decir y cualquier adición sería exceso. Lisa miró a Jenny. Jenny miró a Lisa, la figura al fondo del pasillo esperaba con la paciencia de las cosas que no tienen prisa porque existen fuera del tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes para decidir?, preguntó Lisa, finalmente. No lo sé, Jenny miró la marca en su muñeca. Había llegado casi al codo. Poco. Lisa asintió, una vez, despacio, luego caminó hacia Jenny, 2 pasos, 3, y se detuvo frente a ella, tan cerca que si Jenny hubiera tenido aliento, lo habría sentido. Si cruzas, dijo Lisa, con esa voz suya que era directa hasta cuando decía cosas que costaban, estás en paz. Y eso importa. Lisa. Déjame terminar, hizo una pausa. Si te fundes y no recuerdas, sigues viva, y eso también importa, otra pausa. Lo que yo quiero no debería ser el factor determinante. ¿Y si lo es?
No debería hacerlo. Eso no responde mi pregunta. Lisa cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había en ellos algo que Jenny había aprendido a reconocer como la versión de Lisa de la honestidad sin armadura, esa transparencia breve y total que aparecía raramente y siempre por algo que le importaba demasiado para gestionarlo con distancia. Si lo es, dijo Lisa. Si lo es, entonces quiero que te quedes, con todo lo que eso implica o no implica, quiero que despiertes en esa cama y respires y puedas abrocharte los botones del abrigo de tu hermana. Pausa. Y si me reconoces, bien, y si no, también, porque estarás aquí. Jenny tomó la cara de Lisa entre sus manos. Tangible, real, completamente presente. No dijo nada, no necesitaba decirlo, la decisión llevaba días siendo obvia, y el único motivo por el que no la había tomado antes era que tomarla significaba aceptar que había algo que perder, y Jenny Kim llevaba 12 años construyendo una vida donde no había nada que perder porque nunca había dejado que nada importara lo suficiente. Esto importaba. Lisa importaba. Voy a buscarte, dijo Jenny. Si despierto y no recuerdo, voy a buscarte de todas formas. Sus pulgares rozaron las mejillas de Lisa. Porque el cuerpo recuerda lo que la mente olvida, tú me lo enseñaste. Yo no te enseñé eso. Lo aprendí de ti, es diferente. La figura al fondo del pasillo esperaba. Jenny bajó las manos, dio un paso atrás, y luego, con esa decisión que no requirió más deliberación porque ya estaba tomada desde antes de que la figura apareciera, miró a Lisa una última vez y dijo: «Cuida mi cuerpo esta noche. Por favor». «Siempre», dijo Lisa. Y Jenny caminó hacia la habitación de Uzi,